Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a nuestra cuarta sesión del Seminario Permanente de Investigación de Frontera, eh, abordaje y metodologías para el trabajo con pueblos indígenas y afrodescendientes. El día de hoy contamos con la participación de unos maravillosos colegas que han tenido un trayecto ejemplar, la verdad, dentro de la psicología social comunitaria y especialmente en el trabajo con pueblos indígenas, con pueblos originarios. Se trata del maestro Gino Grondona Opazo, de Chile, y el maestro Luis Eduardo León Romero, de Colombia. Antes de que ellos inicien su presentación, voy a compartirles un poco de su semblanza académica. Luis Eduardo León Romero es doctorando en Estudios y Culturas de América, magíster en Filosofía Latinoamericana, especialista en salud mental para la población migrante, refugiados y minorías, psicólogo, doctorando en Conocimiento y Cultura de América, docente de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales del Programa de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede de Bogotá, investigador de las líneas en Psicología Ancestral Indígena del Grupo Boulomai del Programa de Psicología, asesor en acompañamiento psicoancestral y docente investigador en programas de pregrado y posgrados en Psicología Ancestral Indígena, Psicología Transpersonal Integral y Psicoterapéutica en Prácticas Integrales Perennes. Autor de los libros Chamanismo Ancestral Indígena en el Encuentro de sí mismo, El Camino de Bochica, La Ruta del Sol, Una Cosmogonía de la Psique, Preludios Filosóficos para una Psicología Ancestral Indígena, Descripciones de una Psicología Ancestral Indígena, Encuentro y Desarrollo de sí mismo desde el Saber Cosmogónico, Cogi de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia y Sunahuau, Constataciones del Alma. Cofundador de la Corporación Tiguay, Comunidades de Saber y Ciencias Ancestrales. Bueno, decía que quedó provocado por el planteamiento de Gino, con quien nos encontramos en diversas ocasiones y en diversos escenarios, digamos, de lo real, de lo presencial, pero también de lo virtual. Y es precisamente por una afirmación que se la escucho a Gino con interés, pero también se la he venido escuchando a profesores como David Pavón, ¿no? En la región purépecha. Y es sobre el tema de no necesitamos una psicología indígena. Digo, digamos que me interpela un poco porque yo precisamente vengo a hablar de una psicología indígena, pero creo que vengo a hablar de una psicología indígena que lo que está intentando hacer es indigenizar, decía Gino, la psicología. Pero lo que veo como horizonte de esto es que esa indigenización de la psicología va a terminar constituyendo una psicología indígena en el discurso de los diversos pueblos y en las maneras cosmogónicas de los diversos pueblos. Entonces, hecho este elemento, me parece a mí interesante para decir, siento que vamos a hablar en sincronía, aunque parezca que no, pero siento que así es, ¿no? En el problema que dicen los mayores de la Sierra Nevada, en el enredo es que nos entendemos, y pues bueno, vengo a sumarme a ese enredo precisamente para ver si es posible un poco de entendimiento frente a tanta confusión. Antes de entrar en esto, quisiera saludar y agradecer. Creo que primero voy a agradecer para que no se me pase como grosería, y quisiera agradecer el evento y quisiera agradecer la invitación al evento. Es decir, me refiero al tema de un evento que habla de la investigación de frontera, porque la investigación de frontera requiere valor, y la investigación de frontera también presenta temor, ¿no? Presenta miedos. Pero creo que lo que más me llamó la atención cuando fui invitado al evento es precisamente el asunto epistemológicamente central de decir que es necesaria una investigación de frontera en este momento. Y esto lo quiero relacionar con el elemento metodológico, que es el otro elemento que me parece interesante, porque siento
aprovechando la presencia de Catherine, de Gino, de John, de la profesora Andrea Pérez, compañera de investigación, o de otros investigadores o futuros investigadores que hay acá, que creo que empezar a pensar el asunto metodológico, o decía Gino, tal vez no una metodología, las metodologías o los diversos caminos, pero creo que empezar a proponer el tema metodológico implica precisamente el empezar a madurar un asunto epistemológico importante a nivel de América, frente al tema de los pueblos indígenas y frente al tema de la ancestralidad. Mire que el problema ya no es solo un problema temático, un problema exploratorio, sino que ya nos estamos reuniendo para ver cómo metodológicamente asumimos caminos de investigación y caminos de transformación. Y eso implica en esta presentación el que nosotros vamos a hacer, vamos a expresar precisamente sobre un ejercicio que habla de lo metodológico para nosotros, que es el método de caminar la tierra, o una manera de nominar como método precisamente de lo que se trata este encuentro. Pensaba mientras escuchaba a Gino, tal vez nuestra conversación, tal vez no sea necesariamente del método práctico de transformación social, tal vez, pero nos hace mucha ilusión en este sentido de lo que presentamos, precisamente las palabras de tantos estudiantes que llegan a nuestras academias y que quieren recuperar y recoger conocimiento en el sentido de la ancestralidad y que frente a la dureza colonial de la academia no saben cómo presentar y no saben cómo mostrar y no saben cómo defender y no saben cómo argumentar sobre el saber propio. No necesariamente el asunto para nosotros de la descolonización de la academia, Boaventura Sousa, que, no, que es un concepto interesante, importante, sino la respuesta precisamente a una serie de estudiantes en búsqueda de los saberes propios y con necesidades precisamente epistemológicas y metodológicas para poder establecer diálogos con la rudeza y con la dureza de los planteamientos académicos modernos. Y eso nos hace a nosotros mucho sentido en términos de lo que vamos a presentar. Y por supuesto, un agradecimiento, y es el otro elemento que rescato del evento y de la invitación al evento, que tiene que ver con lo comunitario. Entiendo, lo noto en Gino, lo noto en muchos compañeros, desde que conozco el trabajo de la profesora Catherine y sus invitaciones a la universidad en México y a los eventos precisamente alrededor de pueblos originarios y la psicología comunitaria. Y lo que quiero referir es precisamente tal vez la raíz que cobra la psicología comunitaria como campo y como epistemología que logra visionar precisamente la importancia del tema del origen y la importancia del tema de la ancestralidad y de los pueblos originarios. No otras psicologías. Hay algunos ejercicios en otras psicologías, pero sobre todo en un sentido mucho más notorio, perdón, y mucho más colectivo, el trabajo desde la psicología comunitaria. Pero también teniendo que decir acá que valorando mucho la psicología comunitaria, nosotros vamos a hablar de una psicología que no consideramos comunitaria, sino que consideramos ancestral indígena. Entonces, el agradecimiento muy grande para nosotros por la invitación y el saludo también importante para nosotros en términos de las tradiciones ancestrales. Y acá pues me cojo de la mano de la invitación que nos hace Gino sobre la chacana, como primera palabra de ancestralidad y de cosmogonía que se presenta. Y muy sentido, iba a decir muy rápido, no sabría más sentido que afanado, pues saludar a esta América gigantesca y pletórica de sabiduría, desde el norte hasta el sur, y saludarla en sus territorios mágicos y sagrados, y saludarla en sus fuerzas espirituales constitutivas, ¿no? Como sea, independientemente del lugar en el que nos encontremos, la fuerza del Padre espiritual y la fuerza de la Madre espiritual, la fuerza del cosmos y la fuerza del Sol, y la fuerza de la Luna y la fuerza de la Madre Tierra. No, de la madre origen, de la Pachamama, de la Hichaguaya en nuestro territorio muisca aquí en Colombia. Y en ese saludo de ancestralidad, pues para poder empezar, un saludo a nuestros orígenes, un saludo a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, desde los primeros ancestros cercanos a nosotros, papá y mamá, hasta los primeros ancestros gigantescos y cosmogónicos, lo masculino y lo femenino.
Y pues entrego esta palabra precisamente a la fuerza de sus orígenes y a la fuerza de este continente y de los pueblos y de las diversas sabidurías que en este momento pues danzan en este encuentro. Dicho esto, entonces me permito compartir pantalla y pedirles si me pueden avisar en el momento cercano a cuando haya que parar ya la presentación. Porque en este asunto tan occidental del tiempo, pues lo que veo es que no voy a llegar hasta el final, pero lo que alcance lo voy a decir con el cariño y con la relevancia de lo que implica nuestra tierra. Una presentación también desde estas organizaciones, una experiencia de 16 años de investigación con la Universidad Cooperativa en la línea de investigación en psicología ancestral indígena, precisamente sobre lo que hemos titulado para el día de hoy, sentidos metodológicos de la investigación ancestral indígena. Y creo que el poder decir sentidos metodológicos tal vez nos salva de la responsabilidad de atrevernos a decir que ellos están proponiendo el método y están proponiendo la metodología. No, sin esa pretensión, lo que vamos a proponer acá es un sentido de lo metodológico. Y cuando hablamos de sentido de lo metodológico, de lo que estamos hablando precisamente en el origen etimológico de la palabra, es de un camino, ¿no? Como planteamos muchas veces en diversos espacios y escenarios y como hemos comprendido precisamente caminando, la palabra método en el origen occidental griego de la expresión lo que significa es caminar, ¿no? El metaodos tradicional de los griegos, de los romanos, lo que ha implicado siempre es el ejercicio de caminar. Y caminar para investigar, una necesidad profundamente humana. E investigar precisamente lo que implica es seguir la huella, y seguir la huella hacia el conocimiento. No sigue siendo como esa luz de horizonte posible, de plan de vida, nos ilustraba Gino, sigue siendo como ese horizonte necesario de la humanidad, precisamente en términos del conocimiento y de las certezas. Y de lo que vamos a hablar acá es precisamente de una manera de caminar, que es la manera como se nos ha dado caminar a nosotros en estos 16 años de seguir la huella de la ancestralidad indígena. Y constituir precisamente lo que para nosotros, que por mucho tiempo ha venido siendo denominado psicología ancestral indígena y que tiene el problema complejísimo de toda frontera epistémica investigativa. Y es que cuando uno se mueve en la frontera, a veces no lo quieren de ninguno de los dos lados. Es decir, cuando uno dice psicología ancestral indígena, es posible que los del lado de la psicología digan, pero ¿cómo es posible que haga relación con lo indígena en términos de una ciencia como la psicología? Pero también es posible que digan desde el lado de la ancestralidad indígena, pero ¿cómo es posible que contamine la sabiduría con una expresión y con una intención de cientificidad y de filosofía? Y sabemos y tenemos bien sabido que eso es lo que implica el riesgo de moverse en la frontera, ¿no? Eso es lo que implica el riesgo de la avanzada siempre epistémica e investigativa. Y nosotros, al decir que tenemos un sentido con esto, lo que estamos diciendo es que es un momento histórico el que vamos a presentar y que lo que vemos más adelante es posiblemente esto que se denomina hoy para nosotros psicología ancestral indígena, lo que en lengua muisca pudiéramos terminar diciendo más adelante es Huitaca Fijisca Mahui. Aquí aparece como Huitaca Simahui, pero realmente es Huitaca Fijisca Mahui, y que de fondo lo que va a plantear es una manera de la sabiduría para el encuentro más profundo con lo que implica el alma humana, con lo que implica el psiquismo humano. Y el psiquismo humano lo que siempre ha implicado es precisamente una expresión almífica que, visto desde el conocimiento de los abuelos en diferentes ancestralidades, pone un derrotero que quiero sembrar fuertemente y que ya se planteó por parte de Gino, y aquí lo quiero proponer como raíz, ¿no? Lo quiero proponer como manera radical. Y es que cuando nos hemos sentado en el territorio de Gino, cuando nos hemos sentado en el territorio de la profesora Catherine, cuando nos hemos sentado en el territorio del profesor John, en diversos territorios, lo que siempre queda evidenciado es que todo conocimiento indígena, toda psicología indígena es una espiritualidad. No es otra cosa.
Claro, la palabra espiritual viene ya en dominación lingüística occidental, pero lo que todos los abuelos afirman en su lengua o en español es que toda psicología es una espiritualidad. Y entonces nosotros, sin olvido de la importancia de lo comunitario, sin olvido de la importancia de lo político, de lo existencial, del acontecer, de la historia, de lo crítico, queremos proponer una manera de la psicología que, sin olvidar esa faceta existencial, es profundamente esencialista en términos de la espiritualidad. Entonces, y claro, aquí viene otro problema grandísimo de frontera en discusión filosófica y psicológica, y es el asunto de cuándo un conocimiento es esencialista, cuándo un conocimiento es sustancialista, cuando un conocimiento es existencialista, y si es posible no quedarse en una sola de las posibilidades, y si es posible caminar en una integración y en un puenteo de lo que este manifiesto del debate esencia, sustancia, existencia ha generado para la creación de escuelas, tanto en la filosofía como en la psicología. En el mundo indígena no hay una diferenciación en este sentido. El espíritu como totalidad es un espíritu que crea la esencia y que mantiene la historia y que recrea la sustancia. Y no hay pelea con eso. Es Occidente el que en sus esquizoides diferenciaciones ha establecido disyunciones complicadas con esto. Entonces, vamos a hablar de Huitaca Fijisca Mahui. Yo no sé si Huitaca Fijisca Mahui sea algo cercano al Suma Causay, al Pachacutit. No sabría en este momento con certeza, pero desde la voz muisca de ancestralidad de uno de los pueblos importantes de lo indígena en Colombia, que además pues no se movía solo en territorio colombiano, se movía más o menos desde la región de Chontales en Centroamérica, en Honduras, hacia lo que es el sur de Colombia, esta expresión que se denomina Huitaca Fijisca Mahui. Y para poder hablar en términos de metodología sobre lo que es esta psicología ancestral indígena, quisiéramos traer la expresión de un abuelo occidental, porque Occidente también tiene sus abuelos. Están los justos reclamos de colonialidad. Pero también es importante reconocer que Occidente tiene sus ancestros y Occidente tiene sus abuelos. Y son ancestros y abuelos que muchas veces no piensan tan diferente a los ancestros y a los abuelos de acá. Y en este sentido, claro, para alguien puede ser escandaloso, ¿no? ¿Cómo va a hablar de Kierkegaard como un ancestro, como un abuelo? Pero creo que la expresión sabia de lo que plantea Kierkegaard es fundamental y ha sido fundamental para tratar de comprender el asunto de la chacana y para tratar de comprender el asunto de la elipse o el asunto de la cabeza, de la culebra de dos cabezas en el pueblo muisca y de la dirección de los tiempos. Y nos atrevemos a proponerlo acá en palabra de Kierkegaard porque les dije, nosotros vamos a hablar de puenteo y en ese sentido es importante, y lo dice el budismo, siempre tratar que la mano izquierda le sepa ilustrar a la mano derecha de qué se trata el conocimiento de lo espiritual y de lo sabio. Porque es que si no, la mano derecha nunca va a tratar de acercarse, la mano occidental, la mano moderna, nunca va a tratar de acercarse y no va a tener la apertura necesaria para la comprensión precisamente de los conocimientos intuitivos y de los conocimientos ancestrales. Y dice Kierkegaard en su filosofía, la vida solo se puede entender mirando hacia atrás, pero solo se puede vivir mirando hacia adelante. Y para nosotros aquí está el problema complejo de los tiempos, en términos de lo metodológico, como generación de conocimiento en una psicología ancestral indígena. Es decir, hay que voltearse hacia atrás, y creo que es la tarea que América vive en este momento frente a la ancestralidad. La tarea de voltearse a mirar el origen, de voltearse a mirar el ancestro, de voltearse a mirar la sabiduría de lo propio, porque precisamente allí atrás es que está la posibilidad de comprensión. Es en el abuelo que está la posibilidad de comprensión. No es en otro lugar del tiempo. Claro, esto se manifiesta en todas las temporalidades, pero es importante hacer el movimiento de mirar atrás para que la comprensión
de lo sabio que está atrás nos posibilite un respiro de presencia, nos posibilite un respiro de potencialidad presente. Y solo cuando se coge la fuerza del ancestro, cuando se coge la fuerza de lo que está atrás, somos capaces de un estado de aquí y ahora. Yo nunca entendí el aquí y el ahora en el pregrado. Bueno, ahora tampoco puedo decir que lo entiendo claramente, pero lo que logro referir a la luz del conocimiento ancestral indígena es que la posibilidad de mirar atrás permite realmente presencialidad en el momento actual, ¿no? Posibilita realmente un presente potencial como fuerza fundamental para poder llevar la vida en su dirección, porque la vida se mira hacia adelante, es decir, no es el tema de mirar atrás para quedarse atrás, es el tema de mirar atrás para coger la fuerza, una fuerza de presente potencial, y en ese sentido poder hacer la vida hacia adelante. Y creemos que en esta direccionalidad que Kierkegaard plantea y que los abuelos plantean en las metáforas sabias de nuestras cosmogonías, está precisamente la dirección de los conocimientos, está la dirección de lo metodológico ancestral. Implica para nosotros, desde esta imagen de la Sierra Nevada de Santa Marta, un ejercicio, y aquí está planteado muy en lenguaje de psicología, tal vez, de psicología ancestral, un ejercicio de ser alma para estar en la vida y venir a vivir para ser alma. Una psicología, comprendemos que es una psicología. De hecho, ha sido para nosotros maravilloso el poder vivir cómo la sabiduría psicológica de los pueblos ancestrales nos encontró precisamente con el sentido de lo más psicológico, incluso en la comprensión occidental, es decir, de lo que implica esta expresión clásica griega de la metanoia, de lo que es psique, de lo que es la metamórfica precisamente de moverse de unos estados hacia la libertad, ¿no? De unos estados de oscuridad, de unos estados de lo sombrío, hacia estados de luminosidad, hacia estados de equilibrio y hacia estados de armonía. Una psicología pletórica de usos y costumbres como camino de evolución. Es sorprendente. Y todos los que caminamos la sabiduría de lo ancestral y la sabiduría de lo propio, lo que encontramos en esta sabiduría es un ejercicio de la práctica. Tal vez por eso el profesor Mario Mejía Guamán en Perú se atreve a plantear que lo indígena es primero ciencia y luego filosofía, porque es que la potencialidad de lo práctico que hay en el saber indígena, pues precisamente lo que implica es este elemento aquí pletórico de un conocimiento lleno de usos, costumbres y prácticas de transformación como un camino de evolución. Precisamente lo que hay en lo indígena todo el tiempo es método. Lo que uno encuentra, escuchaba atentamente cuando Gino decía sobre el tema de no hay respuesta, tal vez la respuesta es caminar. Y entendiendo esto, también entendemos nosotros que si algo hay en lo indígena es precisamente caminos prácticos de transformación. Hay respuestas a un mundo que ha perdido bastante el horizonte de hacia dónde caminar la vida. Y un mundo que ha perdido el horizonte de hacia dónde caminar la vida porque precisamente es un mundo que no es capaz de mirar hacia atrás en el sentido de comprender dónde está la fuerza y dónde está el origen. Un sentido práctico del camino o un camino de prácticas, mitos, y este elemento del mito y el elemento de las prácticas como ritual es un elemento fundamental, porque el saber indígena es una metodología pletórica de prácticas, es una metodología pletórica de rituales y de mitos de comprensión precisamente sobre cómo estar en la vida, ¿no? El plan de vida, la ley de origen, variados elementos que evidencian precisamente este sentido orientativo del humano sobre cómo caminar y con qué horizonte caminar. Un camino de prácticas, de mitos, de botánica. Bueno, y me devuelvo nuevamente al elemento del mito porque es que esto es central en toda filosofía, en toda ciencia y en toda metodología. Y es precisamente lo que empezó a quedar de lado en el problema de la modernidad. El problema del mito
como conocimiento. Tanto que la psicología que nosotros planteamos en este momento es el logos de la expresión psicología, es un logos profundamente mítico, no es un logos racional. Es un logos mítico y que luego vamos a concebir también nosotros, es un logos profundamente bonito y corazonante. Y luego, pues en su momento llegó a ese elemento. Botánica, es decir, tierra y ritos de conciencia y humanización. Todas las prácticas ancestrales para la evolución del alma son la potencia del método. Y aclaro acá no asumir alma en una mala interpretación ontológica de lo que refiere. Alma como fuego de la comunidad, alma como conciencia planetaria, alma como posibilidad cósmica, pero también alma como posibilidad espiritual de un humano que camina evolutivamente en su existencia. Alma como familia, alma como pueblo, es decir, diversas posibilidades de alma en una sola alma, que es precisamente la que se presenta en este saber de psicología ancestral indígena. Son la potencia del método. Todas las prácticas ancestrales para la evolución del alma son la potencia del método. Hay un método con potencia para la comprensión de lo que es el psiquismo en todas sus manifestaciones y niveles. Y su telos, su sentido último, un cultivo de la tierra, del cuerpo. Ya lo había escuchado con Gino, cuerpo y tierra como un mismo elemento. De lo corazonante y pensante del alma y del espíritu importan en este sentido, en este camino evolutivo de la psique. Esta última expresión en lengua muisca, un patos, bueno, este pedazo, patos es la expresión griega para definir lo que viene. Un patos muisca de amor, de su corazón, puiki, hacia el amor universal, tichi. Y coincido con lo que estaba presentando también Gino en términos de el amor como un horizonte metodológico que tiene que empezar a comprender la ciencia de hoy y que no sabe cómo, ¿no? Porque las academias siguen rumiando las perspectivas occidentales de la razón lineal. Y está muy difícil el poder decírselos, pero también está muy difícil el poder transformarnos en una comprensión de cómo el amor posibilita comprensiones, perdón la redundancia, precisamente de la vida y de la realidad. Creo que paso por acá unos propósitos precisamente de consolidar para nosotros unos fundamentos radicales, una teoría de la tierra como psicología ancestral indígena. Y eso implica pues, varios elementos, ¿no? El asunto de bases cosmogónicas, de pensamiento bonito y corazonante, pero implica el pensar también como método cuál es el asunto de que constituye una psicología, ¿no? O como lo planteaba Gino, si el problema es indigenizar la psicología, ¿cuáles serían los elementos categoriales centrales para poder trabajar este elemento transformador de nuestro conocimiento? Y eso implica precisamente una nueva comprensión, una nueva ancestral comprensión de lo que es lo humano, de lo que es la tierra, de lo que es el cosmos, de lo que es el alma, de lo que es la identidad nuestra y la evolución nuestra. Y implica además recuperar un ejercicio práctico de metodologías ritualísticas que tienen, cuando se comprenden, una naturaleza mística, mítica y botánica como esencia psicoterapéutica. ¿Qué significa esto, no? Y esto implica también un ejercicio ético muy cuidadoso en el sentido de cómo se recupera el conocimiento y en el sentido de cómo se presenta el conocimiento y en la lógica de quién es el que recupera el conocimiento. Porque aquí el problema complejo es desde dónde nos ubicamos nosotros en ese ejercicio de recuperación del conocimiento para que no suceda nuevamente y de manera colonial un robo sobre la tradición, ¿no? Un robo sobre el saber que nos compone. Y eso implica desde dónde nosotros investigamos la ancestralidad indígena y cómo nos concebimos al investigar la ancestralidad indígena. Por ejemplo, el problema de la otredad, en el sentido de poder comprender si el saber indígena es un saber de otredad, si el indígena es el otro realmente, o el asunto de ubicarse en investigaciones donde lo indígena no es lo otro, y empezamos a hacer recuperaciones propias del saber ancestral
como descendientes de indígenas que nos movemos, así hayamos sido mestizados desde hace un buen tiempo, que nos movemos en la conciencia de los saberes propios. Entonces, creo que aquí otro problema de frontera que implicaría el ejercicio del método, el ejercicio de lo metodológico, es precisamente el poderse definir desde el lugar del que investiga, ¿no? Y cómo se comprende desde el que investiga la realidad indígena y la realidad ancestral. Es decir, el indígena para nosotros es el otro realmente, es la otredad, en una perspectiva también de respeto, en una perspectiva de pensamiento crítico, pero el indígena es otro, o el indígena soy yo. Y por eso está planteado aquí de manera compleja el tema de la mismidad. Y esto genera mucho debate, es decir, desde qué óptica y desde qué visión y con qué propósito investigo lo indígena. ¿Soy un mestizo de conciencia blanca o soy el nieto de los ancestros que hace conciencia de recuperación sobre un saber que le resulta entonces propio? Y en ese sentido, cuando un saber es propio, tengo autoridad ética para hacer recuperación metodológica del conocimiento o no. Y creo que este es otro elemento central, repito, cuando se piensa el problema metodológico de la frontera. ¿Con qué conciencia investigo lo indígena? Nosotros, para el debate que pueda generar, nos consideramos nietos de indígenas, mestizos, formados por la Academia Occidental, así se ha dado, así ha sido. No sé si esto tenga que ver con lo que Gino decía, romper la colonialidad, haciendo conciencia de que hemos estado en la colonia y de que eso nos ha permeado de todas las formas posibles y de las consecuencias de ser de muchas maneras consecuencia de la colonia, pero también el problema de frontera sobre realmente cómo investigo, ¿no? Y quién es el que investiga. Y eso nosotros, haciendo el juicio crítico sobre el planteamiento de Dussel en su filosofía de la liberación, donde precisamente cuando Dussel aplica su método analéctico, termina descubriendo que la otredad, ¿no? Termina descubriendo que el indígena es el otro, y eso le genera todo un valor de criticidad y de respuesta política. Cuando nosotros hicimos el ejercicio metodológico, terminamos descubriendo que el indígena no era el otro, sino que el indígena era el abuelo, nuestro abuelo, mi abuelo y mi abuela. Y creo que eso nos da un lugar como investigadores y una conciencia como investigadores y una posibilidad de recuperar metodológicamente el conocimiento propio diferente. Y entonces acá hay un pantallazo de lo que nosotros, pues al final, hoy lo estamos llamando el método de caminar la tierra, porque así se nos ha dado en las diversas relaciones con los pueblos originarios en nuestro territorio y en otros territorios. Pero como el interés del encuentro es un interés metodológico, quisimos trazar acá una posible ruta, ¿no? ¿Cómo ha sido para nosotros la experiencia? Y ya que hemos llegado para que hoy día hablemos de método de caminar la tierra. Por supuesto, una experiencia que implica un giro hermenéutico, es decir, yo no sabría cómo desde el lugar del positivismo, desde el lugar de lo cuantitativo, perdón, fuera posible. Arrancamos nosotros ya con una conciencia del giro hermenéutico, ahora que escuchaba la expresión de giro decolonial o giro descolonial, y eso implica que nos ubicamos nosotros en una perspectiva de lo cualitativo, con unos ejercicios de investigación que siempre han involucrado elementos etnográficos y participativos. Últimamente, hoy más en el llamado de las antropologías más actuales sobre lo colaborativo, es decir, el lugar central del indígena como antropólogo, o el lugar central del indígena como psicólogo, o del indígena como filósofo, no porque él esté reclamando ese lugar ni tenga pretensión de estatus en
en ese sentido, sino creo yo que más en ese puenteo que planteamos de poderle decir a la mano derecha occidental, es que es algo parecido a esto, ¿no? Este saber indígena es algo parecido a lo que tal vez usted en esta conciencia occidental haya conocido de esta manera. Entonces, un caminar, y un caminar que ha implicado un ejercicio cualitativo de lo etnográfico, pero un caminar que también, debido a la naturaleza espiritual de lo que se investiga, vuelvo a la afirmación, si se habla de lo indígena, se habla de espiritualidad, palabra de los abuelos, palabra del abuelo Fernando indígena Muisca de Cota, en Colombia. Y eso ha implicado para nosotros también un ejercicio del giro precisamente en lo hermenéutico. Solo que un giro hermenéutico que incluida la racionalidad de la interpretación, tiene manifestaciones estéticas y sagradas. Entonces no es cualquier hermenéutica la que es posible acá. Una hermenéutica que tenga aperturas y sentidos en esta lógica, entonces uno podría pensar en autores como Gadamer, en su texto de filosofía hermenéutica de lo sagrado, por ejemplo, de lo religioso, o de lo estético mismo, de hermenéutica del arte, o uno podría pensar en profesores como Hugo Semmelmann en México, o como el profesor Torres, Alfonso Torres, aquí en la Universidad Pedagógica, en términos de lo que la estética posibilita como transformación, de lo que es la estética como método, solo que un elemento estético que tiene que estar sujeto a un asunto de lo sagrado, a un asunto de lo espiritual. Ken Wilber, teórico de la psicología transpersonal, plantea que el problema enorme epistémico en este sentido es que Occidente disoció las esferas de valor, es decir, Occidente consideró que la ciencia, la moral y el arte tenían que estar distanciadas una de la otra y no podían ser conocimientos cercanos y reconciliables. Y resulta que es un error complejísimo del pensamiento moderno hoy, porque cuando se disociaron las esferas de valor, pues la ciencia se nos volvió precisamente el imperialismo científico que hoy todavía vivimos. Y el asunto acá es que esta expresión metodológica de lo hermenéutico, de lo sagrado, de lo estético, pues precisamente le otorga a uno posibilidades de comprensión sobre lo que es el mundo de lo indígena. Mire que aquí todavía no estamos hablando de un método propio para un conocimiento propio, sino de cómo nos movimos desde el mundo occidental, un mundo occidental con más aperturas que otras manifestaciones del mundo occidental para comprender el mundo indígena. Y entonces eso nos hizo saltar del mundo hermenéutico, de esa racionalidad de los hermeneutas, a una expresión mucho más fenomenológica. Y una expresión fenomenológica, por ejemplo, como la Escuela de Kioto, que hace fenomenología del budismo, para nosotros fue un buen ejemplo de cómo acercarnos fenomenológicamente a conocimientos esenciales y espirituales, para empezar a pensar que este método de caminar la tierra debía tener unas características fenomenológicas, es decir, del mundo de la vida, del mundo de lo sensible, porque el mundo de la vida termina siendo un Husserl, y esto no es por cobrar aquí importancia, que porque menciono a Husserl, entonces aquí hay una seriedad filosófica, no, porque el mundo de la vida termina siendo, en algunas tímidas expresiones de Husserl, el mundo. ¿Dónde está la olla? Bueno, hay una fiesta allá donde Elizabeth. Entonces decía, una metodología que debía tener implicaciones fenomenológicas, pero implicaciones fenomenológicas que incluso debían trascender el planteamiento central de Husserl al respecto, es decir, del ego que piensa pensamientos. Y entonces se nos propone a lo largo de los trasnochos, a lo largo de los rituales, a lo largo de las siembras, a lo largo de la relación con las plantas sagradas y con los lugares sagrados, que esta expresión fenomenológica debía tener unas direcciones y unos horizontes hacia la trascendencia, hacia el asunto precisamente perenne y transpersonal de comprender ese tipo de conocimiento que está más allá del ego moderno, más allá del ego racional, más allá del ego lineal.
Y por supuesto, pues hacemos aquí mención del asunto analéctico latinoamericano en Dussel, porque en algún momento nos fue significativo como debate el planteamiento de Dussel en el sentido de a Occidente hay que criticarlo con todo y hay que dudarle todo y hay que desconfiar de él, porque aquí en América hay que arrancar de cero el planteamiento de Dussel, porque todo ha sido una trampa ideológica, todo ha sido un engaño. Y nos resultó llamativo el ejercicio analéctico, solo que cuando nos fuimos casi que esto es un problema de la epogé, ¿no? Hablando en términos filosóficos del método, de poner entre paréntesis todo lo que sabíamos y todo lo que hay para que aparezca lo nuevo. El problema es que cuando pusimos entre paréntesis una epogé ancestral, un yagé es una epogé moderna, una epogé colonial, una planta sagrada en cualquiera de nuestros territorios, un ritual o una meditación en la montaña, en el lugar sagrado, es toda una apogea de lo que occidentalmente hemos venido siendo. Y cuando ponemos en ejercicio el método analético de negatividad, el método analético latinoamericano, resulta que, como les decía antes, no nos aparece el indio como el otro, sino que aparecemos nosotros mismos como indígenas, aparecemos nosotros mismos como aborígenes, como nativos. Y eso nos implica entonces empezar a mirar con otra conciencia el asunto de lo cosmogónico para terminar planteando que ese problema trascendental de la ciencia como psicología ancestral indígena, como Fijisca, como Huitaca Fijisca Mahui, nos pone en la necesidad de pensar cómo se manifiesta este método. Y haciendo conciencia de eso, lo que siempre hemos hecho ha sido caminar. Es decir, no hemos hecho otra cosa. Caminar la tierra, caminar el origen, caminar hacia el corazón propio y entonces, pues para nosotros, en algún momento, y de hecho yo les confieso acá, al comienzo se lo cuestionaba a algunos de los estudiantes que empezaban a referir el trabajo que hacíamos en los territorios como caminar ancestral. Y ellos hablaban constantemente del camino ancestral. Yo les confieso que eso me sonaba bastante dogmático en algún momento, les pedía que por favor no se refirieran en esos términos, hasta que por fin logró dar cuenta que lo que los estudiantes estaban refiriendo era un problema de método, un asunto de cuál es el método. Y el método aquí en América, en la ancestralidad americana, es el método de caminar la tierra como un camino del conocimiento, como un camino del pensamiento, como un camino de la palabra y como un camino espiritual hacia el corazón propio, que en comprensión indígena muisca y en comprensión indígena de la Sierra Nevada aquí en Colombia, es precisamente un camino hacia el corazón dulce para que se pueda sembrar la palabra bonita y el pensamiento bonito. Y para nosotros, sabiendo que hay algunas diferencias con compañeros cercanos de investigación, ha sido un método de caminar la tierra. Un método de caminar la tierra que hemos trabajado por 16 años en la universidad, que ha empezado desde un poco antes en nuestras vidas. Cuando digo un poco antes, en la conciencia de esta vida, pues 20 años de recuperación más o menos, pero es mucho más antiguo, es decir, si uno se fija en la manera del conocimiento ancestral, pues es un conocimiento de 9 generaciones para el pueblo muisca, para el pueblo kogi, es decir, traigo nuevamente la frase de Kierkegaard, voltearse a mirar atrás para comprender, pero es que el derrotero para un mamo de la sierra son 9 generaciones, de voltearse a mirar atrás para comprender. Y entonces, imagínense el horizonte tan complejo, la perspectiva tan compleja de comprensión que hay precisamente en el conocimiento de ancestralidad. Claro, quedé mucho más sorprendido cuando escuchaba una conferencia de los 12 pueblos en México. Los escuché en uno de los encuentros de psicologías y pueblos indígenas y referían los ponentes, hablaban de 12 pueblos que habitan en lo que hoy es Ciudad de México. Y hablaban de cómo para los mayores de los 12 pueblos, ese horizonte es de 20 generaciones, ¿no? 20 generaciones de recuperación como tarea epistemológica y metodológica precisamente de conocimiento.
Bueno, para nosotros han sido en esta conciencia de esta vida 20 años, pero sabemos que eso tiene mucha relación y mucha conexión con ancestros de diferentes generaciones, con los cuales en los diversos rituales y en las diversas comprensiones hemos podido entrar en relación precisamente en este caminar la tierra. Y ese método de caminar la tierra con estas categorías, digamos que esta gráfica que aparece acá es nuestra realidad categorial hoy, en este momento, y esa realidad categorial lo que implica de fondo es una sabiduría del intuir epistémico. Ya no un asunto de la epistemología como un problema de pensar para existir, sino un problema de poder intuir para realmente empezar a vivir. Algo que denominamos sabiduría del intuir epistémico y que tiene, escúchenme un momento, ¿se ve completa la pantalla? Maestro Luis, vamos cerrando, nos quedan 5 minutos, por favor. Dale, cierro con esto. ¿Se ve completa la pantalla? Sí, se ve completa. Vale. Una sabiduría de intuir epistémico que incluye un pensar epistémico, no hay pelea con eso, un asunto de la razón de ser, ¿no? Un problema, dice la profesora Estela Quintana en México, un asunto de enseñar a pensar pensándose, y eso ya es toda una dimensionalidad impresionante de la transformación epistemológica. Pero le agregamos nosotros a eso, desde la perspectiva metodológica y epistémica del conocimiento indígena, un asunto de sentir epistémico. Y es que a uno eso no se lo otorgan como posibilidad ni como herramienta en la universidad. Difícilmente y muy complicado se genera la posibilidad de razonar, la posibilidad de pensar, la posibilidad de pensarse, mucho más difícil en la academia. Pero lo que está invisible todavía hoy y que empieza a despertar en nociones como corazonar, ternurar, pensar bonito, corazón dulce, que son las grandes categorías epistémicas del saber ancestral indígena en nuestro continente, es el llamado precisamente que hacen estas voces, y es un llamado a sentir epistémico, la co-razón, ¿no? El corazón, la conciencia de lo corpóreo, el asunto de aprender a estar, y hoy nosotros hablamos del asunto de aprender a asentar, porque asentar, y aquí en Colombia se creía en algún momento que asentar era una palabra mal pronunciada por los campesinos. Asiéntese allí en tal lugar. ¿No? Asentar es una conciencia epistémica de ser y estar en la tierra, con todo lo que se es como cuerpo, con todo lo que se es como corazón. Y este problema epistémico, por supuesto, implica enseñar a pensar, pensándonos como América nativa, pero implica enseñar a sentir, sintiéndonos. Asunto epistémico que quedó castrado en la caverna platónica como herencia y a veces lastre muy complejo de la filosofía occidental. Les decía, un logos como método mítico con sus prácticas. Porque es que el mito es una razón que no se pelea con el corazón, como lo es la razón occidental. Que no se pelea con lo invisible. Es un pensamiento que no se pelea con lo mágico, que no se pelea con lo místico, sino que por el contrario, en lo preconceptual, sintiente y sensible, encuentra la fuerza para poder sentir y para poder pensar y para poder construir conocimiento. Entonces, un problema metodológico o un problema metódico de aprender a sentir, de volver a enseñar, transmitir, compartir cómo es sentir y cómo sentir posibilita conocimiento, de poder transmitir que cuando investigamos, finalmente siempre lo que se está investigando es quiénes somos. ¿Cómo ha sido mi vida? ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis dolores? ¿Cuáles son mis traumas? ¿Cuáles son mis sombras? Y en ese sentido poder construir desde un pensar, desde el que nos podemos pensar, y un sentir, desde el que nos podemos sentir, esta categoría grande precisamente para la ancestralidad en el pueblo muisca, en el pueblo Kogi, que es el asunto de pensar bonito.
con corazón dulce. Ese es el potencial real de significado. ¿Cuál es el problema metodológico acá? El de poder entrar precisamente en esta metalógica, el poder tener la humildad, porque hay un asunto ético, el poder tener la apertura, la bondad, la nobleza, la sensibilidad, para admitir que sintiendo se construye conocimiento. Termino con esta expresión. Ya he dicho, el potencial metodológico real de significado, el potencial epistémico real de significado, es el poder empezar a desarrollar esta perspectiva de sentir epistémico. ¿Y cómo se desarrolla esta perspectiva? El mundo indígena tiene las prácticas y tiene las formas para sacarnos de la razón y llevarnos a esta posibilidad epistémica de conocimiento. Por eso cierro con esto, dice el taita, uno de los taitas yajeceros aquí en Colombia, le decía a un grupo de científicos: yo sé que usted cree que para conocer hay que pensar. Y empezó a sacar una vasijita y empezó a sacar remedio de yagé. Y le dijo a los científicos, pero para conocer yo no tengo que pensar. Si yo quiero conocer, me abrazo a esta bebida sagrada, me tomo este remedio, y este remedio me permite pensar. Este remedio me permite estar en el conocimiento, me permite conocer, me permite hacer la ciencia y la filosofía. Este remedio me permite hacer la psicología. Este lugar sagrado me permite hacer la psicología. Esta tradición me permite hacer la psicología. Y no tengo necesariamente que pensar. No es una pelea con el pensamiento, es una manera amorosa de volver a integrar lo que, repito, en la caverna platónica quedó desmembrado. Y es el asunto del cuerpo, el asunto sensible y el asunto del amor como posibilidad de conocimiento. Porque es que los griegos lo que nos heredaron es la idea de que a la verdad se llega pensando, y el cuerpo es una caverna. Y sentir es una caverna que no posibilita construir conocimiento. Esa mentira hay que develarla y hay que transformarla. Entonces, acá dejo, por problemas de tiempo míos. Muchísimas gracias, maestro Luis Eduardo. Yo no quiero hacer mucho comentario para poderle dar la palabra a los participantes de este seminario. Si quisieran hacer alguna pregunta, alguna reflexión, bueno, también algún cuestionamiento, todo se vale. Pueden, por favor, levantar su manita y pues participamos, ¿vale? A lo que se animan entonces a participar, a plantear sus preguntas, sus comentarios, pues a mí me pareció también bastante interesante, bastante reflexivo este ejercicio y provocador, igual lo que nos plantea Luis Eduardo. Primero, planteando una distancia, aunque lo planteaba que sí había un encuentro, pero creo que no es igual hablar de una psicología social comunitaria que requiere indigenizarse a una psicología ancestral indígena, ¿no? En este sentido, a mí me provoca reflexión esto, porque, bueno, si bien aquí en este seminario estamos trabajando desde este tipo de producción de conocimiento en frontera, que como bien lo señala Luis Eduardo, es bastante complejo, ¿no? Porque ni estás aquí ni estás allá, ¿en dónde estás? Y lo que implica también estar a lo mejor en un lugar donde no hay lugar, donde hay que construir lugares. Ajá, y que eso implica también cuestionar el status quo dentro de la cientificidad, dentro de la hegemonía del saber. Sin embargo, por ejemplo, en esa perspectiva de reflexionar las metodologías, los abordajes que tenemos para construir ese conocimiento
de frontera con, desde y para los pueblos indígenas, pero también los afrodescendientes. Entonces aquí estamos colocando algo puntual, ¿no? De indigenizar la psicología, pero ¿qué pasa con lo afro, con el pensamiento también afro? ¿Sí? El pensamiento que ha sido bastante negado dentro obviamente, de nuestra disciplina, ¿no? Si bien hemos, digamos, durante un tiempo, vos nos hablabas que una trayectoria de 20 años de trabajo, lo cual ayuda a recuperar desde diferentes experiencias y repensar esta propuesta que nos trae sobre el método de caminar la tierra, el caso de Gino sobre esta perspectiva de colonial, pero ¿cómo poder integrar esto? Porque yo creo que más allá de lo indígena estamos hablando de la diversidad del pensamiento, ¿no? Y cómo frente a esa diversidad del pensamiento, nuestra psicología social comunitaria y la psicología en mayúscula en general, ¿sí? No ha visibilizado, ¿no? Y no es visibilizado la otredad, como bien lo llama Luis, porque ¿quién es ese otro, no? Si supuestamente rescatamos ese otro, supuestamente, o que esta cuestión de la otredad, están los abuelos, también estamos nosotros, nosotras, ¿no? Más bien con memorias negadas, invisibilizadas, de esas raíces ancestrales que tenemos, ¿no? Y que dentro del colonialismo versus obviamente la modernidad se nos ha impuesto. Entonces, ¿cómo pensar más allá? Esa es una propuesta que haría, ¿no? Más allá de lo indígena, de lo ancestral, la incorporación también de lo afro. Entonces, ¿tendríamos que hablar de africanizar la psicología o tendríamos que hablar de una psicología afroindígena o bueno, ¿no? Le suelto ahí la palabra y la inquietud, me gustaría escucharlos. ¿Qué piensan sobre eso? Gino y Luis Eduardo. Y gracias a los dos. Luis, ¿quiere comenzar? Bueno, Gino, gracias. Para nosotros, no quiere decir que esté resuelto el debate, pero cuando pensamos y caminamos mucho y pensamos mucho para encontrarnos con la expresión psicología ancestral indígena, que repito, es un tránsito, ¿no? El horizonte para nosotros es Huitaca, Fijisca, Mahui, en conciencia del pueblo muisca. Pero en este momento, cuando hablamos de psicología ancestral indígena, creo que la expresión indígena pues, es puntual sobre una realidad antrópica, ¿no? La de los pueblos originarios nuestros. Pero el asunto es que una psicología ancestral es indígena, es negra, es asiática, es budista, y una psicología ancestral también es occidental, es alemana, es griega, es romana. Es decir, a lo que voy es que todos tenemos ancestros. Y ancestro es el que ya vino, ¿no? el que ya aprendió y sembró y dejó. Sembró tarea, ¿no? A veces tareas bonitas, a veces tareas no tan bonitas, pero dejó, ¿no? Dejó herencia. Y entonces el asunto para nosotros, cuando pensábamos un poco la nominación de esta psicología nativa, psicología aborigen, psicología indígena, finalmente nos quedamos con el elemento de ancestralidad porque nos permitía considerar que, aunque tenemos un interés mucho más específico con la ancestralidad indígena, el africano tiene ancestros, el asiático tiene ancestros, es decir, todos tenemos ancestros. Y vuelvo a la expresión, ¿no? Una expresión de memoria. Porque el problema, independientemente de si se es indígena, español, chino, es el asunto en la vida, el asunto de los tiempos en la vida, es el asunto de poder mirar atrás a los ancestros para aprender a vivir, ¿no? Para recibir el consejo de los que ya estuvieron y darse la vuelta para poder vivir.
Entonces, en esa lógica, tiene mucho valor tanto la ancestralidad del indígena como la ancestralidad del negro. Tiene elementos similares, tiene elementos cosmogónicos, pero el asunto interesante es que, y yo no sé si esto suene aquí bien, porque aquí todos somos de muchas maneras caminantes también de colonialidad y descolonialidad, pero en el mismo sentido, los abuelos que fundan la psicología con pensamiento griego implican una ancestralidad. Es decir, si uno mira el mito fundante de la psicología, no encuentra el problema político de la imposición de un pueblo sobre el otro, sino encuentra uno una vivencia y una certeza mítica que funda para los griegos también la psicología, ¿no? Esta historia de la princesa que solo puede ser libre cuando se encuentra con el amor. ¿Qué más mítico que eso? ¿Y qué más ancestral que eso? Y lástima para el pueblo griego, para el pueblo occidental, para el pueblo alemán, para el pueblo inglés, que su psicología se peleó con su mito para constituirse en moderna. Bueno, ahí me iría para otro lado. Es una psicología ancestral, y ancestralidad tenemos todos los humanos en el planeta. Entonces, no es tal vez la explicación suficiente para algunos, pero a nosotros nos otorga bastante sentido el considerarlo de esa forma. Muchísimas gracias, Luis. ¿Gino? Sí, me parece interesante eso. Le agradezco mucho a Luis, ¿no? El comentario, ¿no? Al principio sobre el tema de la psicología. Yo creo que en el fondo hay distintos caminos, ¿no? Y probablemente yo me encontraba en un camino de búsqueda también de mi propia ancestralidad y probablemente de mis propios ancestros también, ¿no? Entonces, en ese camino yo vengo de una disciplina, ¿no? más como dura de la psicología, ¿no? Y entonces, en ese sentido, quizás a veces lenguajeamos un poco diferente, ¿no? Yo siento mucho sentido en lo que Luis dice cuando de pronto uno dice indigenizar la psicología, ¿no? Y a lo mejor Luis dice, bueno, estoy buscando una psicología indígena, ¿no? Me parece que de pronto son diferencias no tan profundas a veces, pero yo creo que tiene que ver un poco con las trayectorias también y las búsquedas que cada uno y cada una va desarrollando, ¿no? Y en mi caso yo creo que estoy como en esa búsqueda, ¿no? Y eso me lleva efectivamente a visualizarlo desde ese modo y decir, en realidad, desde la disciplina que yo vengo, esa tenemos que desmontarla y rearmarla a lo mejor, ¿no? Entonces, quizás lo veo desde ese otro lado, ¿no? Y en eso yo veo que todas esas ancestralidades están presentes, ¿no? Quizás el camino, yo he tenido posibilidad de acercarme con varias comunidades afro también en Ecuador, pero mi praxis concreta, mi relacionamiento más afectivo y todo, no ha estado ahí, porque la vida no me lo ha permitido nomás, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no parto de una negación para nada de esa ancestralidad, esos saberes profundos que hay ahí, al contrario, ya creo que son tremendamente importantes y me encantaría muchísimo poder tener una cercanía y poder sentirlos más de cerca, ya, y por ahí son como pendientes que uno tiene, ¿no? Pero efectivamente yo creo que hay que reconocer todas esas ancestralidades como nos atraviesan igual en nuestros pueblos, en nuestros territorios, en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia ancestralidad, en nuestros propios ancestros personales también, nuestros propios linajes también, están marcados por eso, ¿no? Cuesta buscarlo y yo creo que cada uno y cada una va haciendo sus trayectorias en esas búsquedas también. Y en eso me gustó mucho los comentarios de Luis, ¿no? Que yo creo que van en esa misma dirección, ¿no? O sea, uno va en una búsqueda, en un camino, y en ese camino nos lleva por distintos derroteros, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? No creo que haya una negación de lo afro explícitamente, sino más bien hay trayectorias que de pronto a uno lo llevan por otro lado, ¿no? Pero cuando uno busca o ve eso, ¿no? Se da cuenta que en realidad nuestros pueblos han sido además muy interculturales desde abajo, ¿no? Han cruzado y atravesado y compartido, digamos, su sabiduría mucho antes que nuestras sociedades se lo plantearan como interculturalidad o como otros conceptos, ¿no? Yo siento que desde antes, mucho antes de los tiempos, estaba un entrecruzamiento y una suerte de interculturalidad desde abajo que van constituyendo saberes muy potentes, muy sólidos y con muchas conexiones. Yo veo que ahí hay múltiples conexiones posibles entre los saberes, ¿no es cierto?, africanos, ¿no es cierto?, y de América también, ¿no? Entonces eso no,
y concuerdo un poco con eso de que no hay tantas diferencias ahí, capaz que hay obviamente trayectorias diferentes, pero yo no creo que negarlo a Afro, y tampoco creo que el juego sea ponerle psicologías o africanizar la psicología, es un juego de palabras, ¿no? Finalmente necesitamos producir, ¿no es cierto?, saberes sensibles para producir nuestra vida, ¿no? Y en eso los nombres podrán ir variando, pero la esencia de ese corazonar me parece que está ahí presente como una comunidad, digamos, algo común. Eso, para compartir nomás, y veo que hay una persona que quiere también opinar. Hay un comentario acá, una intervención, siguiendo el hilo y la conducción de esto, nos comenta aquí en el chat, Amaranta, muchas gracias, muy enriquecedor el planteamiento desde el conocimiento ancestral, que también hace parte de nosotros y en nuestra historia. Además de ser parte de nuestras raíces, nos compete y nos conforma como sujetos activos en nuestra sociedad y como investigadores. Recalco mucho la investigación a reconocernos como indígenas, no solo como ajenos. Hay una necesidad de reconocernos tal para reconstruir y construir a partir de ello. Desde la Universidad Católica de Colombia, muchas gracias. Ale nos dice, muchas gracias por este tema tan interesante, importante. Aprendo mucho gracias a que nos permite repensar otras formas de conocimiento, de hacer y complementar la psicología. En lo personal, como psicóloga, me ha cuestionado por tener una postura que precisamente tome en cuenta y aprenda los saberes indígenas ancestrales. Sin embargo, creo que es importante seguir haciendo y trabajando en ello. Rafael nos dice, valoro las experiencias de hoy, me parecen muy valiosas los aportes. Asumiendo la diversidad de nuestra América Latina, no sería una buena opción humanizar la psicología. Un abrazo desde el PUC, Perú. Vale, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Jocelyn, adelante. Hola, buenas noches. Muchas gracias a los dos compañeros. Yo estaba aquí como dándole vueltas, ¿verdad? Esto que comentaban, porque yo también estoy muy de acuerdo en reconocer toda esta parte ancestral, ¿verdad? Y que no podemos creer que estamos totalmente desligados de pueblos como la población indígena. Sin embargo, yo me pongo a pensar, digamos, en el caso específicamente de Costa Rica, que es donde yo estoy, y que desde que entré a la universidad me ha llamado la atención el trabajo con población indígena. Yo no puedo asumirme como persona indígena por más que rastré mis ancestros y estén ahí, ¿verdad? Los restos. Y Costa Rica es un país muy chiquitito, somos 5 millones y hay un montón de cosas, digamos, en el lenguaje, hay lugares que vienen desde idioma indígena que se ha rastreado y qué sé yo. Entonces, de fijo, en el país todos tenemos esa ancestralidad, ¿verdad? Pero si yo como psicóloga comunitaria llego al territorio y de alguna forma me asumo como persona indígena, ¿verdad? Y puede ser, y es obviamente chocante, porque por más que es mi sobrino, por más que yo rastree ese origen, ¿verdad? Yo no vivo todo lo que viven las personas de las comunidades indígenas, ¿verdad? Que están en los denominados territorios indígenas, por ejemplo. Entonces, si bien no creo que la solución sea entonces identificarme como española, ¿verdad? O blanquitica, como decimos aquí, que los chicos nos creemos blanquiticos y no es así, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que la psicología comunitaria debe hacer es trabajar desde el respeto, ¿verdad? A esa diversidad, aunque tal vez yo no diga africanizar la psicología o indigenizar la psicología, creo que el respeto siempre es como lo fundamental en el trabajo de campo, ¿verdad? Que se haga, aunque yo no me asuma desde ahí, porque si no entonces... Y sí creo que es muy importante ponerle un nombre a las cosas, pero si no, entonces, tendría como que nombrar un montón de diversidades que luego al final, ¿qué? ¿Verdad? Y no es que no deban ser nombradas, sino que uno no necesita pertenecer a la diversidad para reconocerla. ¿Me explico?
porque si no, entonces hay un montón de poblaciones con las que no se podría dialogar, y yo creo que a final de cuentas, digo, no es como que tengo la respuesta, solo es como lo que me resuena, ¿verdad? De todo lo que han conversado como en el espacio. A final de cuentas, la psicología comunitaria va a los pueblos afrodescendientes, indígenas, a las comunidades, a poner sus saberes al servicio de los pueblos, ¿verdad? No a enseñar o a decir cómo se hacen las cosas y tal, porque ya las comunidades indígenas tienen un montón de profesionales que llegan de las universidades, tienen sus propios doctores, de pronto tendrán sus propios psicólogos y psicólogas representados de alguna otra forma, no digo que hagan el mismo trabajo, pero ya tenían eso, ¿verdad? Es una necesidad que desde afuera estamos viniendo a meter al territorio. Entonces, yo siento que la forma de que este trabajo o que el trabajo que se haga sea valioso, enriquecedor, y no solo para la parte de la academia, ¿verdad? Para nosotros que hacemos las tesis y tal, sino que le funciona a la comunidad, es ese respeto a la diversidad, ¿verdad? Aunque yo no tenga que asumirme como persona indígena, por algo estos temas me convocan y por algo todos los que estamos aquí participamos de estos espacios y por algo nos llaman estas temáticas y qué sé yo, y para mí es como fundamental partir de ahí, ¿verdad? El respeto y el reconocimiento de esas diversidades y de sus opresiones, que incluso muchas veces formamos parte de esas opresiones. Entonces, eso, no tengo como la respuesta a la discusión que estamos teniendo sobre cómo hacer, sin nombrar esto con la psicología, qué sé yo, pero sí creo que lo básico es como reconocer que son las diversidades las que marcan la pauta, ¿verdad? De cómo se debe trabajar y de cómo se van a ejercer los proyectos, investigaciones, no sé, todo lo que se haga en las comunidades. Yo me pongo a pensar, digamos, el tema del proyecto que engloba como esto, ¿verdad? Que es el COVID en población indígena y todo esto. Y mientras hubo COVID, y al menos aquí en Costa Rica, las comunidades cerraron la entrada a los territorios, ¿verdad? Pusieron rótulos y todo, que no querían que personas no indígenas ingresaran a los territorios por obvias razones, por el COVID, como que se autoprotegieron, ¿verdad? Y tenían sus propias formas de curarse y de medicarse, que no incluían la visita de los ATAPs de salud, ¿verdad? Entonces, las comunidades siguieron existiendo durante estos 2 años, al menos en Costa Rica, que fue así como el cierre total de todo, 1 año y medio, siguieron existiendo, siguieron funcionando y no dejaron de funcionar porque no estuviéramos ahí, ¿verdad? Porque no estuvieran los psicólogos, las psicólogas o los profesionales. Entonces, yo creo que esa es una muestra como súper importante del respeto que hay que tener cuando se ingresa a las comunidades de cualquier diversidad. Y ya creo que hablé demasiado, gracias. Muchísimas gracias, Jocelyn, por tu participación. ¿Algún comentario que haga Gino, Luis, a lo que nos plantea Jocelyn? Gino, ¿tú comienzas? ¿Tienes? Es que estaba pensando ahí en esos comentarios, ¿no? De cómo pasa ahí con el COVID, ahí como que me fui para otro plano de la conversación, pero justamente la provocación de este seminario, ¿no? Yo siento que hay muchos saberes puestos en juego, yo siento que ahí entró en parte en crisis, ¿no? Lo sanitario dominante con las propias formas de cuidarnos, ¿no? Yo diría que la lógica del cuidado, la lógica del autocuidado de las comunidades y los saberes que les permiten protegerse también de esas agresiones ajenas son parte fundamental de lo que habría que haber reconocido mucho antes, ¿no? Yo siento que de alguna u otra forma eso aparece, ¿no es cierto?, en el escenario COVID, ¿no?, como una respuesta totalmente inteligentes, autónomas y autodeterminadas, ¿no?, y que van cuestionando eso, ¿no? Yo esa parte, digamos, me quedo un poquito con esa reflexión. Y lo otro, dices tú, yo no sé si va en la misma dirección un poco lo que nos comentaba Luis delante, ¿no?, pero cuando nos comentaba de que finalmente el otro está en uno, ¿no?, uno es el otro, ¿ya? Esa ancestralidad y esa raíz está en uno también, ¿no? Y ahí hay unas temáticas, unas problemáticas, yo creo que son propiamente más identitarias de cada uno y cada una, y tiene que ver con nuestras propias trayectorias, como yo comentaba antes, ¿no? Y en ese proceso de reconocerse y reconocernos, yo creo que estamos caminando. No tengo ninguna respuesta certera a lo que tú dices, pero entiendo perfectamente ese conflicto cuando tú dices, pero si yo no soy,
Ahora, cuando tú dices está en la diversidad, yo siento que tú también eres parte de eso, ¿no? Porque todos somos parte de lo existente, ¿no? Entonces, yo diría que no es que hay otros y otras que son diversos, digamos, somos parte nosotros de esa misma diversidad. Ahora, ¿cómo encajas tú dentro de eso? Yo creo que son parte de estas búsquedas que a lo mejor esta psicología ancestral indígena nos alimenta, nos orienta, nos da un soplo de por dónde mirar y por dónde sentir las cosas, ¿no? Eso. Gracias, Gino. A mí, si me permites, pues la palabra de Jocelyn me deja en el conflicto que precisamente advertíamos al respecto. Es decir, finalmente decíamos, menos mal que dije en su momento, así ha sido para nosotros. No es el problema de así tiene que ser para todos, sino, y por eso decíamos también, porque finalmente investigar como aquí lo hacemos, es el asunto subjetivo de que es nuestro psiquismo el que termina definiendo qué se investiga, cómo se investiga, como a veces pareciera que es nuestro psiquismo el que termina definiendo con quién trabajo y por qué trabajo con determinadas poblaciones en determinados territorios. Entonces, ahí hay una confusión interesante de lo que es el debate de frontera, precisamente, ¿no? ¿Cuáles son las mejores posiciones ontológicas y las mejores posiciones epistémicas en términos de cuándo investigamos, en términos de cuándo hacemos acciones de transformación social? Y creo que lo que hay allí es precisamente un debate para aclarar, pero mal haría pensar por otros. Yo lo que puedo aquí decir es cómo ha sido para mí. Y para mí fue precisamente el asunto de darme cuenta quién soy, ¿no? Dice Jocelyn, un problema de identificarnos. No sé si esté implícito allí un debate sobre la verdadera identidad, ¿no? Y qué significa el problema identitario tan aparentemente visto y también tan abandonado en muchos escenarios universitarios y de pensamiento. Es decir, finalmente la antropología y la psicología al final pareciera que no terminaron dando respuestas sobre el asunto de cuál es la identidad de nuestro pueblo. Y es algo que está allí en la confusión. Somos gente que no sabemos quiénes somos y que nos hemos acostumbrado a vivir de manera pachuca, es decir, como dice en México Octavio Paz, es decir, sin la conciencia de saber lo que realmente somos. Pero es posible que una psicología indígena ancestral o una psicología comunitaria fuera mucho más potente si se parara sobre la perspectiva de saber quién es uno como investigador o quién es uno como el trabajador social que va a la comunidad, y en ese sentido también poder acompañar el ejercicio o la tarea comunitaria con las poblaciones. Es decir, me aclaro al respecto. Me atrevería a pensar acá, con todo lo confuso del debate, que la vida y el psiquismo le va poniendo a uno precisamente las necesidades de aprendizaje y de identificación válidas para cada cual. Y eso implicaría, al contrario de lo que Jocelyn plantea, un ejercicio de realmente dar cuenta con el saber de un pueblo, con la cosmogonía de un pueblo, y el poder sentirme en cierta coherencia y en cierta identificación con ese tipo de saber y con ese tipo de conocimiento. De fondo creo que las psicologías comunitarias todas actúan sobre ese sentido. Es finalmente el saber popular el que define las orientaciones de acompañamiento. Y en esa lógica, precisamente el debate aquí complejo de quién soy yo cuando entro a esa dinámica del saber popular o del saber ancestral, y qué me exige ese saber popular y ese saber ancestral. Pero lo digo más allá, así suene misterioso. Y es el elemento de pareciera que la sabiduría de la vida le va a uno poniendo los ejercicios laborales en términos y vitales y existenciales en términos precisamente de las necesidades de identificación o de desidentificación que tengan que experimentarse y que tengan que vivirse. Yo no sé si a través de la pantalla ustedes me vean indígena, por ejemplo.
no sabría. 530 años ha hecho una tarea enorme, muy esquizoide en la manera como nos vemos y como nos comprendemos. Es decir, yo les confieso que no fue sino después de estar viendo mucha población mulata en otro país por varios meses, que al volver a Colombia me di cuenta que teníamos una forma, lo iba a decir en una expresión muy colombiana, teníamos una jeta, perdón la expresión, teníamos una jeta diferente, ¿no? Teníamos un rostro y una manera diferente, pero fue luego de estar en un contexto completamente cercano a lo negro por mucho tiempo. Y fue extraño porque estando en el aeropuerto para volver a mi país, empezó a llegar gente que se me hacía parecida a la gente que había visto toda la vida. Y cuando llegó a Colombia estaba sorprendido por las calles, a Bogotá, por las calles, de ver gente que me identificaba. Y termino comprendiendo que era el rostro del indígena el que veía por todo lado. Y era el rostro del indígena que me constituía en ancestralidad también. Entonces, por eso, y comprendo, y a la vez Jocelyn también tiene razón, no implica la necesidad de estarse identificando con todo tipo de población o problemática con la que uno trabaja, pero pareciera que la vida es muy sabia en ese sentido. Y lo que nos pone al frente es una tarea de conciencia, no de identificación tal vez, pero sí de conciencia en términos de lo que la vida me pone, qué relación tiene con quién soy yo. Entonces y con el tiempo, bueno, aparecieron los ancestros, ¿no? Mi abuelita Eugenia, mi abuelita Raquel, mis abuelas muiscas, mis abuelas indígenas. Y también aparecieron los otros abuelos, ¿no? Los abuelos españoles, y esto es tan extraño y tan bonito que aparecieron hasta los abuelos árabes, por ejemplo. Y no me lo esperaba, pero así se dio. Entonces es un asunto muy, a mí no me gusta la expresión subjetividad, pero para ponerlo claro aquí en todos los que estamos, es un asunto muy subjetivo el que se mueve en términos de con quién trabajamos y qué investigamos. Y muchas veces nos lleva a la tarea de comprender esa realidad que estoy viviendo, qué es lo que me está diciendo de mi historia y de la historia de mis abuelos.